Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. Hola, muy buenas. Hoy, 10 de febrero, es el Día Mundial de las Legumbres y, por supuesto, pues no podíamos dejar de hablar de otra cosa que no fuera de las legumbres con nuestro compañero Luis Cabañas, que es dietista nutricionista en el centro de Valencia. Luis, ¿nos puedes contar cuál es tu legumbre favorita o cuál es tu plato favorito con legumbres? El garbanzo y todo lo que tenga garbanzos. En este aspecto quizás soy bastante simple. Todo lo que lleve garbanzo y pimentón habitualmente me va a gustar, pero además si tuviera que quedarme con una legumbre, pues el garbanzo. La soja es muy versátil, pero el garbanzo mola más. De cualquier forma, ¿no? Hummus, ensaladas, en caliente. Bueno, esto también hablaremos después, como decías, la versatilidad, ¿no?, de las legumbres. Lo primero que quería preguntarte, Luis, es que no sé si a ti te ha pasado en consulta, pero es que muchas veces a mí mis pacientes me preguntan si esto cómo lo contamos, ¿no? Como proteína, como hidrato de carbono. Bueno, es un alimento, ¿no? Sabemos que es complejo, no solamente uno de estos nutrientes, pero bueno, si nos quieres dar un poquito de información sobre ello. Esto depende mucho por lo general, en resumidas cuentas, el garbanzo, las legumbres en general, es un alimento proteico. Es un alimento que clasificaríamos junto con las carnes, los pescados o los huevos como un alimento proteico. Es verdad que aquí alguien podría decir, pero Luis, el salmón y el garbanzo tienen poco que ver. El salmón tiene grasa y el garbanzo no tiene grasa, tiene fibra. Sí, pero al final lo que buscaríamos es la complementación con otros grupos proteicos para que no fuera tan significativo tanto lo uno como lo otro. En el caso de las personas vegetarianas tenemos que tener en cuenta que es la proteína de referencia, es decir, especialmente veganas, con la ausencia de carne, pescado, huevo o lácteos, por ejemplo, lo que nos quedaría es ir a morir, como aquel que dice, en consumo de legumbres como factor proteico. Entonces, a la hora de clasificarlo, en grosso modo, lo clasificaremos como un proteico, pero es verdad que tiene una carga de hidratos de carbono, pero igual que el salmón tiene grasa. Y tenemos también que jugar con que cuando el salmón tiene una cantidad de grasa o la carne de ternera tiene una cantidad de grasa también reseñable, tenemos que tenerlo en cuenta a nivel dietético o dietoterapéutico. Con las legumbres lo que puede ocurrir es que en función de nuestras necesidades, es decir, si somos oficinistas, que estamos 8 horas sentados en una oficina y que vamos al trabajo en transporte público y andamos un total de 1000 pasos al día, lo cual, Paula, he de decir que a ti y a mí nos pasa mucho porque al final nuestro trabajo es muy estar sentados, sí. Pues igual lo que no podemos es meternos un arroz con lentejas, sino quizás solo priorizar las lentejas y que este arroz quizá podemos guardarlo para otros momentos. Pero esto, insisto, habría que aterrizarlo mucho, pero no podemos clasificar como un cereal, por ejemplo, las legumbres, porque el contenido en fibra, en compuestos bioactivos o en proteína es muy diferente. Y especialmente en personas veganas o vegetarianas, su proteína de referencia tiene que ser la proteína que viene de origen vegetal o la proteína de legumbres. Y aún por rizar un poco más el rizo, tenemos que tener en cuenta que todo el mundo cuando piensa en legumbres piensa en el garbanzo, piensa en el guisante, piensa en la azuki, que al final sí va a tener una cantidad de fibra, una cantidad de tal, pero ahora el mercado también ha abierto las puertas de los derivados de legumbre, es decir, soja texturizada, tofu, tempeh, cuya composición es muy diferente a la legumbre original. Es decir, si nos vamos a 100 gramos de soja texturizada, entre el 48 y el 55% de esa composición es de proteína de alto valor biológico. Que vengan a mí a ver qué ternera tiene 55 gramos de proteína por 100 gramos. Ya os digo yo que seguramente ninguna. Entonces, al final nos encontramos con opciones que son más baratas, mucho más proteicas y que cuya composición también implica una cierta calidad. Así que para el caso, a la hora, ante la duda, lo clasificamos como un proteico. Lo que ocurre es que a nivel de cuánto necesitamos o cuánto tendríamos que comer, siempre habrá que aterrizarlo en las necesidades de la persona. Pero insisto, nos preocupa el hidrato de carbono que tiene la lenteja que no es grasa, igual que nos preocupa la grasa del salmón o la grasa del atún en lata, que al final son alimentos que también, no porque sean proteicos están exentos de todo mal, ¿no? En este caso pues implica una cantidad de grasa que si nos pasamos pues también habrá que tenerlo en cuenta. Eso es, además hay que diferenciar eso mismo, ¿no? Que un alimento no es solamente proteína en este caso, sino que normalmente están asociados a otros compuestos que tienen y como dices, el salmón puede tener también grasa, las legumbres además tienen hidratos de carbono y bueno, y si no tenemos estas opciones que decías que son mucho más proteicas
y no van a tener ese contenido de hidrato de carbono. Y bueno, destacar lo que has comentado también, que en población que sigue dietas vegetarianas, veganas, pues además son su proteína principal en la alimentación, entonces sí que lo consideramos, ¿no?, como un grupo rico en proteínas. Y bueno, Luis, no sé si a ti te ha pasado también, pero las legumbres normalmente las tenemos asociadas a platos muy contundentes, ¿no? La típica fabada asturiana, que si el cocido, ¿no?, con ciertos alimentos a lo mejor más embutidos, que son muy contundentes. ¿Esto pasa siempre? O sea, ¿las legumbres solamente se pueden tomar de esa manera o podemos hacer otros platos? No solo podemos hacer otros platos, sino que además incluso deberíamos hacer otros platos porque tenemos que contextualizar, y esto lo digo como hijo de Soriano y hijo de Manchega, asociamos esos platos tan contundentes como esos cocidos o esas, bueno, pues esas cosas potentes, ¿no?, que tú decías con embutidos y demás, con que eso es la gente que comía, que venía del campo. Claro, ahora no trabajamos en el campo, trabajamos en oficinas y como mucho a la hora de subir escalones subimos los del portal. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta con respecto a cuando comparamos el plato que antes se podía comer o el plato que se come ahora. Obviamente, un plato, cuanta más grasa tenga, va a ser más contundente, va a ser un plato que requiere una ingestión mayor, por una cuestión muy simple. Las grasas cuestan más de digerir que los hidratos de carbono, que la fibra o que la proteína. Entonces, claro, te va a costar digerir un cocido madrileño y un salmón a la nata, por volver a meterme con el salmón. Y esos son platos que evidentemente son más contundentes, pero no es por norma la mejor versión de legumbre, una legumbre que va a tener una cocción más contundente. Podemos coger unos garbanzos y hacerlos al horno, que eso va a hacer incluso que sean más digeribles, porque la piel explota, básicamente. Podemos hacer estos mismos garbanzos con un poco de pimentón, con un poco de pimienta negra, con alguna otra especie carminativa, como eneldo. Podemos hacerlos al microondas y que en 7, 15 minutos tengamos esos mismos garbanzos que han hecho un pseudo hummus, una pseudo pasta que va a ser mucho más digerible. Tenemos el hummus original, que eso con tahini, con limón, el plus, ¿no? O entonces, huyendo de lo clásico, con remolacha cocida, con pimiento rojo crudo, que salen hummus muy diferentes, con un color distinto y que son muy sabrosos. Podemos hacer las legumbres en su versión con derivados. Hablábamos en el podcast 47-48, si mal no recuerdo, con Virginia García sobre las 40 formas que tiene que utilizar el tofu, que a mí me salen 3, pues a Virginia le salen 40. Madre mía, sí que hay, ¿no? Claro, la ventaja de ser chef, claro. Muy bien. Y bueno, relacionado con esto de que hablábamos de las legumbres que muchas veces se consumen de esta forma más contundente, aunque no debería ser así, también quería preguntarte qué tal el consumo de legumbres con la pérdida de peso, porque también mucha gente le tiene miedo, ¿no? Y piensa que lo mejor es o limitarlas o disminuirlas, cuando, bueno, realmente pasa lo contrario, ¿no? Pero bueno, si nos quieres dar un poco de luz en este sentido. Mira, aquí te doy un dato un poco capcioso, pero que luego lo reconvierto. En 2015 se consumían 3,06 kilogramos de legumbres por habitante al año. Es decir, que se estaban consumiendo más o menos una ración por semana, un poquito menos, unos 55 gramos de legumbres por persona a la semana. Cuando el objetivo, según las últimas revisiones sistemáticas, como tal, es decir, el pico máximo de evidencia, nos dice que tendría que ser mínimo 4, pero que no pasa nada, incluso mejor si es a diario. Vamos a ver qué pasaba antes. Y te puedo dar el dato de 50 años atrás. ¿Qué pasaba en 1965? En 1965 se consumían unas 287 gramos de legumbres por semana, es decir, entre 4 y 5 raciones por semana. Ahora estamos comiendo un 20% de lo que se comía en los años 60. Sin embargo, en los años 60 quizá no había tanto problema de exceso de peso, ¿no? Y aquí alguien me dirá, pero no puedes comparar los años 60 con el año 2020, tenemos escaleras mecánicas en el metro. Y tienen toda la razón. Lo único es que tanto ese argumento me vale también para esta situación. Es decir, quizá no tiene nada que ver el mayor consumo de legumbres con la mayor aparición de sobrepeso, con la mayor aparición de obesidad, solo porque sean legumbres, o el exceso de peso solo porque sean legumbres. Lo mismo me sirve para la pérdida de peso. Pero es que aún digo más, y giro un poco el argumento. El consumo diario de legumbres se tiene menos riesgo de enfermedad isquémica, de enfermedad cardíaca, menos riesgo de hipertensión arterial, menos riesgo de cáncer colorectal, menos riesgo de diabetes tipo 2 y precisamente por la cantidad de fibra y otros compuestos bioactivos que tienen las legumbres. Es decir, no pasa nada
por mantener el consumo de legumbres durante una pérdida de peso, e incluso parece beneficioso a nivel sistémico, pero es que aún parece más beneficioso cuando pensamos en la fibra. La fibra no se nos puede olvidar que es saciante. Al ser saciante, al requerir masticación, va a hacer que sea más fácil que consumamos más cantidad de volumen de alimento, es decir, que nos sacie más por cantidad y por la fibra, que si escogiésemos otro proteico principal. Pongo un ejemplo, 150 gramos de pollo igual aportan la misma cantidad de proteínas que 200 gramos de garbanzos, pero a nivel de con lo que se va a combinar, los garbanzos son más saciantes, mucho más saciantes. Primero porque son 200 gramos y no 150. Y segundo porque si lo combinamos preferentemente con verdura, lo que vamos a obtener es un plato muy grande. Y eso lo que va a hacer es que nos dé mucha más saciedad que lo que nos podría dar solo una pechuga de pollo con algo más. Claro. Entonces, ¿se puede plantear una dieta de pérdida de peso y legumbres? No, las legumbres no hay que prohibirlas por tener una intención de pérdida de peso. Lo que ocurre es que quizá en función de nuestro nivel de actividad y demás tendremos que jugar más con derivados o más con legumbres, pero eso ya quedará que cada cual tenga que tomar su decisión en función de cuáles son sus necesidades y características. Quizá no tiene sentido que una persona que pesa 140 kilos y hace powerlifting y lo que necesita es meter más peso, intente llegar a las proteínas solo con garbanzos. Quizá necesita una suplementación, o quizá necesite con proteína de soja, o quizá necesita consumir más derivados que legumbres como tal. Eso quedará a lo que cada cual necesite y quedará a lo que a cada cual reciba como consejo individual. Cuando hablamos de consejo generalizable a toda la población, sí, se pueden comer legumbres y perder peso, y también se puede comer legumbres y ganar peso, y también se puede comer legumbres como parte del tratamiento de una diabetes tipo 2 o como parte del tratamiento de una hipertensión arterial. En resumidas cuentas, sí, se puede consumir legumbres y estar mejor. Claro, la importancia del contexto, como decías, y de la individualización de cada paciente, ¿no? Además, depende mucho de con qué combines estas legumbres, debido a esta fibra que dices, la saciedad, además, que también aumenta un poco disminuye el vaciado gástrico, lo tenemos, ¿no? Más tiempo por la misma fibra que tiene en el estómago. Todo esto sí lo combinamos con legumbres. No va a ser lo mismo que si hacemos los platos que estábamos diciendo antes de una legumbre, pues con a lo mejor mucho embutido, que en ese caso sí que no es lo más aconsejable si estamos buscando una pérdida de peso. Entonces, efectivamente, que quizá el tema no es que me comí los garbanzos y ya no perdí el peso que esperaba, no, a ver, ¿con qué iban los garbanzos? Iban con zanahoria y berenjena y calabacín. Pues igual no ha sido ese tema y tenemos que pensar en otra cosa. No es que llevan solo un chorizo, solo una morcilla para darle sabor. Ya, pero es que si luego te comes la morcilla, igual no era solo para darle sabor. Claro. Que esto a veces pasa mucho. No, es que lleva un trocito, esto que hemos hablado alguna vez, ¿no? Que la gente tiende a minimizar lo que sabe que quizá no es tan bueno y a maximizar lo que sí, ¿no? Nadie dice naranjota, pero todo el mundo decimos choricito, morcillita o decimos tostadita. Claro, y no es el trocito de brócoli, sino es bueno. Y bueno, cuando hablamos de legumbres también viene la duda o el problema, ¿no? Por así decirlo, de muchas personas que le provocan algunos gases o que igual tienen algunos problemas intestinales cuando empiezan a consumir más legumbres. Antes de nada, decir que tenemos un podcast en el que nuestra compañera Beatriz habla sobre el tema de los gases, de la hinchazón, ¿no? Que pueden provocar algunas legumbres. Pero bueno, si quieres también aclararnos qué es lo que podemos hacer para que estas legumbres no nos provoquen tantos gases. Aquí tenemos que tener en cuenta 3 cosas. La primera, cuantas más comamos, mejor nos sentarán. Es decir, el hábito hacia el monje, por decirlo de alguna forma. Cuanta más legumbres consumamos, será más fácil que nos sientan mejor. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta que los gases son normales. Los gases indican además que tenemos una buena salud de la microbiota. Entonces, no pasa nada porque tengamos gases. Ahora, son incómodos y esto creo que es ineludible, que todo el mundo esto lo conoce, lo trabaja y que nos ha pasado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para bajar esta generación de gases? Básicamente, combinar legumbres con 2 cosas, especias carminativas o verduras carminativas. Entonces, ¿qué son estas especies carminativas? Estas especies carminativas, por su nombre, lo que nos viene a indicar es que precisamente bajan esta generación de gases en 2 líneas. En primer lugar, implican, digamos que lo que hacen es eliminar la tensión superficial del gas, es decir, que digamos que diluye mejor el gas en lo que son las heces,
O otra cosa que puede hacer es tener un efecto que se llama antiespasmódico. Ese efecto en el músculo liso del intestino lo que consigue es simplemente que haya menos probabilidad de que esos gases vayan más rápido que el resto de lo que tiene que salir, por donde tiene que salir. Y en otra línea, la fibra que aportan algunos vegetales o el uso de estas especies carminativas consigue que la microbiota tenga menos fermentación o que se note menos esta fermentación de microbiota. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos menos gases, por decirlo de alguna forma. Ahora, esto que en lo técnico parece complicado, lo traduzco a cómo hacerlo. Utilizando especias o vegetales carminativos. Y aquí la gran pregunta, ¿qué es esto de cosas que son carminativas? Venga, pues cito la lista de especies carminativas. Pues alguien quiere coger papel y boli, que le da el pause ya. Y ahora, voy a ello. Todas las herbáceas, tomillo, romero, orégano, albahaca, hierbabuena, menta. Eneldo, por ejemplo, también. Otras especias que también nos pueden venir bien. Anís, nuez moscada, jengibre, cilantro, si es que a alguien le gusta. Y si a alguien le gusta, pues ya está, no pasa nada, todos tenemos efectos. Regaliz, comino, que es quizá el más conocido, cardamomo, azafrán, ajenjo y luego sí que hay, algunos... ¿no? Hay un poquito de todo, claro, que podemos ir claro. haciendo combinaciones aquí con ellas. Y sin entrar en las combinaciones de especias que puede ser como por ejemplo el zaratar o que puede ser el ras el hanout, que al final lo que consiguen son con el conjunto de varias especias dan un sabor, un toque muy diferente, pero también van a contener parte de especias carminativas. Es decir, que ya no es solo que sean estas especias individualmente, sino su combinación. Y en cuanto a vegetales que pueden ser carminativos, quizá el más conocido es el ajo, pero también tenemos la cebolla o el hinojo. Que hay gente que el ajo y la cebolla no puede porque le repite, porque fíjate los fructanos, porque historias, podemos utilizar hinojo. Entonces, hay muchas opciones que aportan un sabor muy distinto y que no se nos olvide que no siempre las legumbres generan gases. Si generan gases, también una cosa que puede ayudar es picar bien los platos. Por ejemplo, un hummus va a dar menos gases que un garbanzo como tal, pero que no solo las legumbres dan gases, también algunos vegetales. Entonces, se puede utilizar el comino para salpimentarlo encima de una coliflor o de cualquier crucífera, simplemente porque son verduras que por lo general también van a provocar más gases, que no solo son carminativas para todo, no solo para legumbres. Sí, además de utilizarlas como especias en los mismos platos de legumbres, que además le dan diferentes sabores, si a alguien no le gusta, porque igual preferimos que la legumbre pues sepa legumbre y ya está, también tenemos la opción de tomarnos una infusión, ¿no?, de algunas de estas especias, por ejemplo de anís, de tomillo, de jengibre, ¿no?, que a mucha gente también le gusta ese toquecito picante, entonces podría ser otra opción. Sí, pero al final lo importante de esta infusión es que lo tomásemos después de las comidas, sí, para que esa especia o ese componente carminativo vaya junto con la comida. No sirve de nada, entre comillas, desayunar un jengibre asumiendo que luego te va a ayudar con los garbanzos de la comida. Mira, es mejor tomarlo en la misma comida para asegurarte. Claro. Y bueno, por ir un pasito más allá, porque estamos hablando principalmente de la parte nutricional, dietética, ¿no?, de las legumbres, pero también tienen otro beneficio, ¿no?, y es que nos ayudan muchísimo en la sostenibilidad. También si nos quieres comentar un poco sobre algunos datos que conozcas. Aquí hay 3 cosas que son importantes tener en cuenta también, otras 3. Yo, que me encanta enumerar las cosas, hay una cuestión que tenemos que tener en cuanto a la sostenibilidad del sistema alimentario, y es precisamente que las legumbres tienen un poder que otros proteicos principales quizá no tienen, que es precisamente beneficiar sobre la fertilidad del suelo. ¿Y esto cómo se beneficia hacia la fertilidad del suelo? Básicamente porque las legumbres son fijadoras de nitrógeno. ¿Esto qué quiere decir? Que simplemente ayudan a mejorar o alargar la productividad de tierras de cultivo. Ahora hemos tenido hace unos meses tuvimos una polémica sobre las purinas de los animales, qué tal, que fijaos que lo que ocurre es que se evita o se aumenta la desertificación del suelo, es decir, se evita que se pueda cultivar, además de la contaminación de acuíferos. Las legumbres hacen justo el efecto contrario, así que podrían ayudarnos a precisamente a que el suelo fuera más fértil y alargásemos también la vida útil de ese mismo suelo con perspectiva de que pudiéramos utilizarlo más tiempo. Por otra parte, sabemos que las legumbres ayudan a combatir el cambio climático bajando el impacto medioambiental de nuestra comida. Es decir, cada habitante, si cambiásemos una opción proteica de carne o de pescado por de legumbre,
solo una, es decir, pasar de comer de lentejas 2 veces por semana a comer las 3, ya estaríamos generando un beneficio para el cambio climático que es bastante interesante. Como dato, podemos tener en cuenta el consumo de agua que tienen las legumbres u otros factores proteicos por kilogramo de producción. Por ejemplo, 1 kilo de lentejas cuesta 1.250 litros de agua producirlo. Sin embargo, 1 kilo de cordero son 5.520 litros de agua el producirlo, es decir, 5 veces menos el kilogramo de lentejas. Insisto, esto no es cuestión de discutir ahora sobre si una cosa es más sana, menos sana, tiene más grasa, menos grasa. No, es cuestión de cambia. La vez que comas cordero o una vez que comas pollo por semana, cámbialo por lentejas. Ya estaremos reduciendo al año bastantes litros de agua en lo que estamos lo que implica nuestro consumo. 1 kilogramo de pollo cuesta unos 4.325 litros de agua de producir. Entonces, si la lenteja es 4 veces más, ¿no? Si nos estamos preocupando de cómo está el asunto climático, apostar por las legumbres es apostar por la sostenibilidad del sistema medioambiental, apostar también sobre la propia productividad agrícola. Ya me estamos hablando de que es relevante su consumo, es de las pocas veces donde podemos decir que el consumo de estos alimentos podrían ser diarios, que la gente se lo tiene que empezar a pensar, le tiene que empezar a pegar una vuelta. Esto no es cuestión de que como no podemos comer, entre comillas, carne porque es contaminante, vayamos a comer acelgas. No, podemos escoger legumbres. Y para aquellas personas que se hayan picado un poco con el tema de que la carne de macrogranjas es de mala calidad, aquello que dijo Gardo en diciembre, no os preocupéis. Tenemos en España 10 legumbres con denominación de origen protegido. No con indicación geográfica que dice qué tal. No. Denominación de origen protegido. 10 tipos de legumbres. Datos de Mensacirca 2014. ¿Qué pasa? Que nos llevamos las manos a la cabeza con un chuletón y nadie se acuerda que en España producimos 214.000 toneladas de legumbres, pero también importamos 180.000 toneladas de legumbre. ¿Por qué? Porque nuestras legumbres las estamos exportando a otros países, porque igual que el aceite o igual que las mandarinas las exportamos, no hay una compra-venta directa en el propio país. Tenemos que traer legumbres de fuera, especialmente en México, Perú, y esto os invito a que vayáis a cualquier mercado y miréis dónde son las legumbres en seco, cuando podríamos escoger algunas de las legumbres que se producen aquí. Es decir, el aumentar el consumo de legumbres ya no es todos los beneficios que hemos comentado para la salud individual o la salud del planeta, sino que además también estaremos fomentando el comprar local. Cuando decimos lo de come de aquí, come de ahora, también hablamos de comer más legumbres, de cambiar carne y pescado por legumbre, simplemente porque son de aquí y son de ahora, y pocas cosas más de aquí y de ahora encontraremos. La verdad es que nos has dado muchísimas razones para aumentar este consumo de legumbres. Solo nos falta tener ese listado de las 50 formas de cómo hacer el tofu de Virginia, y así ya las tenemos todas, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, Luis, por todo lo que nos has aportado. Creo que eso que nos ha quedado bastante claro es todo sobre las legumbres. Si no, cualquier cosa podéis dejarnos algún comentario. Y nada, las oyentes, además de decir que lo que contamos aquí en consulta, también esperamos vuestras preguntas. Entonces solo nos la tenéis que mandar por correo, por redes sociales, por teléfono o entrar en nuestra página web centroaleris.com. También podéis buscar Centroaleris en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, y ahí estaremos esperándoos. No dudes en contarnos qué te parece esta iniciativa o qué te parece lo que decimos en los comentarios. Y por supuesto, si te ves identificado o crees que podemos ayudarte, cuenta con Aleris en Madrid, en Palma, en Valencia y online. Hasta la próxima. Adiós.